¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Agenda Pública, Conversaciones de Actualidad, un programa más. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de domingo. Ya hemos iniciado septiembre, qué bueno que pasamos agosto, que es una tradición, dicen que viene de los conquistadores, los invasores españoles, que encontraban que agosto era un mes muy difícil, que era el último mes de invierno duro, de ese invierno que prácticamente aquí en la zona central de nuestro país no tuvimos este año 2019, muy poca lluvia, particularmente en la región metropolitana. ¿Para qué decir para el norte? Poca lluvia, poca agua, tenemos problemas de escasez hídrica, vamos a conversar de eso en la segunda parte de nuestro programa. Así es que bienvenidos. Vamos a conversar ahora con Carolina Espinosa, ella es dirigente nacional de la Confusam, además participa como vocera de un conglomerado de organizaciones sociales que se ha constituido, que se llama Unidad Social, que convocó hace poco una movilización, nos va a conversar de ello, y también es vocera del movimiento No Más AFP. Carolina, bienvenida al programa. Hola. Muchas gracias por la invitación, un placer. Ya, tiene carga con hartos cargos, valga la redundancia, ¿no? Carga con hartos cargos, harta responsabilidad. Es harta carga, hay que decirlo, sí. Es carga también, ya. Me imagino la cantidad de reuniones pero voluntaria, uno lo hace por vocación, así que no me puedo quejar. Ya, ni me imagino la cantidad de reuniones que debe tener. Bueno, partamos, cuéntenos qué es Unidad Social que convocó a esta protesta nacional el 5 de septiembre. ¿Cómo surge? ¿Para qué surge? ¿Y cómo se llega a convocar ya no a una marcha, sino a una protesta nacional? Claro. Mira, Unidad Social es un espacio en que convergen múltiples organizaciones sociales. Hoy día ya perdí la cuenta, íbamos como en 70 la última vez que revisamos la suscripción, adhesión a este colectivo. Y somos organizaciones sindicales, organizaciones de mujeres feministas, organizaciones territoriales que luchan por la vivienda, organizaciones juveniles, organizaciones de adultos mayores, territoriales. Estudiantes también, está la Confech, está la ACES, la CONE, está la plataforma Chile Mejor Sin TLC, el MAT, que es el Movimiento por el Agua y el Territorio. Es decir, es una multiplicidad de organizaciones de distinto tipo que nos hemos unido hace pocos meses, ¿no? Esto no tiene una larga trayectoria, pero sí tiene una potencia tremenda. Yo creo que estamos haciendo algo que es tan de sentido común. A veces, a pesar de que debiera ser lo más propio, nos enredamos en muchas divisiones. Este país yo creo que todavía tiene ciertas secuelas de la dictadura y de todo ese trauma que nos impide ser capaces de interactuar de manera más saludable, unitaria, y hemos roto esa situación y hemos dicho basta. Es de sentido común que hay que unirse, necesitamos una fuerza suficiente para transformar el estado actual de cosas, y en ese contexto es que nos empezamos a dar cuenta que ya no basta además con marchar, porque sí, efectivamente este pueblo, Chile, se ha estado movilizando desde hace largo rato. Nosotros como coordinadora No Más AFP tuvimos multitudinarias manifestaciones el año 2016 diciendo claramente no más AFP, y resulta que a la vuelta del tiempo finalmente las autoridades, quienes debieran representar la voz ciudadana, terminan haciendo exactamente lo contrario. Y no es solo No Más AFP, es decir, este año 2019, el 8 de marzo, tuvimos una manifestación maravillosa. Chile se puso a altura mundial y conmemoró este 8 de marzo con una huelga de mujeres en la que en todas las capitales regionales del país salimos a marchar con mucha fuerza. Sin embargo, eso no se traduce en políticas públicas reales, sino que por el contrario se tienden ciertos voladeros de luces que hacen parecer que, pero no se va en la agenda de lo que la ciudadanía está demandando. Y así como tenemos marcha por las mujeres, marcha por la vivienda, marcha por el agua, movilizaciones, marchas, pero no estamos siendo representados. Y entonces, además que cada vez fueron, yo no sé si por la presión de las redes sociales, por la presión del gobierno, por la presión de no sé quién, bueno, por presión, tratando de ordenar la marcha, o sea, que la marcha fuera una marcha familiar, que fuera los domingos en la mañana, por estas calles, con globitos, todo bonito, todo tranqui, todo relajado para Carabineros. Claro. Y al final eso parecía ser como una fiesta. O sea, es que yo creo que la marcha tiene un sentido bien potente, porque nos encontramos, creemos en nosotros, generamos esos espacios que ya no son individuales, ya no es ir al mall, a ir de compras, que es como que la práctica que estamos lamentablemente recurriendo las familias, y no, es decir, encontrarnos en un espacio público con valores, con motivación de construir un mundo mejor para todos y todas. Y eso es bueno, pero evidentemente en términos de
resultado de lograr conseguir tu demanda, evidentemente no es suficiente. Entonces decimos, este colectivo de múltiples organizaciones sociales es de sentido común que es necesario unirse para tener fuerza, y todas las luchas finalmente son una sola lucha, que tiene que ver con condiciones de vida digna. Porque el tema de las pensiones, el acceso a salud pública, educación de calidad, el tener derecho a vivienda, etcétera, etcétera, al agua potable, porque estamos retrocediendo en los derechos. Eso es una cuestión bien compleja. Hoy día como sociedad no estamos avanzando en mejores condiciones de vida, sino que vemos con estupor cómo hoy día estamos retrocediendo en cuestiones que creíamos haber alcanzado. Hay territorios en nuestro país en los que no se está provisionando agua potable porque las empresas sanitarias están en manos de empresas extranjeras, por lo demás, que no están preocupadas de vertir un servicio público, sino que de lucrar, de hacer negocio con ello. Entonces, así lo vemos en todos nuestros derechos sociales, cómo se han ido conculcando mediante estas medidas neoliberales que van haciendo de los derechos sociales fuente de negocio. ¿Y ustedes ven que hay ánimo societatis, como dicen los, hay ánimo social en nuestra sociedad para pasar a un estadio superior, ya no solo que como tú decías, o como bien dice incluso la convocatoria de unidad social, a una marcha un poco festiva, un poco ordenadita, sino que pasar a manifestar su reacción frente al abuso que tú comentas? ¿Tú crees que hay ánimo en la sociedad? Mira, yo creo que de repente nos cuesta, como pueblo, yo creo que somos bien esquemáticos. A propósito de que también en este colectivo hay organizaciones de migrantes. Tenemos que un poco despercudirnos de esto. Nos costó mucho, cuando hicimos la convocatoria, el desmarcarnos de la marcha. Porque una de las conclusiones del colectivo Unidad Social es decir, ya no basta con esto, tenemos que pasar a otras formas de movilización. Y ese fue como un acuerdo táctico de movernos de otra manera. Y sin embargo la gente seguía acuñando el concepto marchar, porque como que nos hemos acostumbrado en estos últimos años a esa forma de manifestación. Y lo que nosotros dibujamos en nuestro imaginario ahí colectivo de transformaciones, rememorar nuestra historia. Si un pueblo sin memoria no tiene un futuro esplendoroso, y por lo tanto en nuestra propia trayectoria, si bien como pueblo no tenemos grandes expresiones de huelgas generales como sí la tienen hermanos claro, de otros territorios donde sí ejercen y es legítimo la huelga, ¿no? Claro, si hacen huelga con petardo. Nosotros como país somos bien conservadores y bien esquemáticos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos mirado en nuestra propia historia? Lo que hicimos en la década de los 80. Nosotros luchamos contra la dictadura, luchamos contra Pinochet, moviéndonos en la calle, protestando, generando el romper con la normalidad. Y eso es súper legítimo. No vengan a mí a decirme que porque retraso, porque hago cuestiones que están fuera de la normalidad o de la legalidad, si tú quieres, voy a estar transgrediendo. ¿Qué más transgresor que las pensiones que reciben nuestros viejos hoy día, después de una vida de trabajo, por favor? Es decir, si no se nos escucha mediante marchas multitudinarias con propuesta técnica, porque además la coordinadora No Más FP no solamente es un colectivo que dice No Más FP, también hemos levantado una propuesta técnica para un verdadero sistema de pensiones. Se la presentamos al gobierno anterior, al actual gobierno también. Sin embargo, fíjate que no se escucha padre. Entonces, si tú recurres a todas esas formas, por supuesto que la desobediencia civil y la protesta es una expresión legítima de un pueblo organizado que está luchando por sus derechos y por condiciones de vida dignas. Ya, hablemos un poquito vamos a seguir durante todo el programa viendo el tema de la protesta social, pero también hablemos un poco del No Más FP, ya que tú también eres vocera del No Más FP. Entonces, yo a alguien del No Más FP le escuché precisamente lo que te comentaba antes, que con mucha amargura, mire, hemos hecho marcha, hoy día tenemos, pareciera que tenemos, no sé si, tenemos más FP, este 4% adicional, le preguntan a la gente, y la gente quiere, la ciudadanía, no sé, una encuesta, quiere que sea cargado a la cuenta individual, nos alejamos de la solidaridad, las FP luchan denodadamente por seguir administrando esas 4% de lucas, la luchan completa. ¿Qué hay de tareas para el No Más FP? ¿Cómo se puede construir en Chile un No Más FP serio, de verdad? O sea, claro que tenemos más FP, o sea, hemos dicho no más FP y la respuesta de este gobierno es más FP, porque además nosotros no solo decimos no más FP, sino que aquí está fracasado es el sistema. La capitalización individual como mecanismo para entregar pensiones es un fracaso a todas luces. Lo que nosotros decimos
es nada del otro mundo, es lo que hacen los demás países del planeta, que es tener sistemas de seguridad social, que tienen principios y condiciones que planetariamente se han concordado, que tienen que ver con sistemas que son de un carácter de reparto, que tienen un financiamiento tripartito, que están en manos públicas y no en empresas privadas. Es decir, son cuestiones como súper de sentido común, súper básicas y lógicas, y eso es lo que necesitamos que en Chile se instale, un sistema de seguridad social. Por último, y esto ya lo digo bien a título personal, por último, que sigan existiendo la AFP para el que quiere, pero para los que queremos un sistema de seguridad social, tener la opción de poder elegir entonces un sistema de seguridad social como el que planteamos nosotros en nuestra propuesta técnica, que la hemos presentado, como te comentaba, a las autoridades, y que tiene estos principios, que tiene una validación que ha sido estudiado por cientistas sociales, que tiene validez económica, financiera, y que hay que implementarla, pero que tiene el pequeño tope, que hay que tener una voluntad política transformadora de quitarle a los dueños de las AFP esos dineros que tienen cautivos de manera forzosa de nuestro trabajo, para traspasarlo a un sistema público que tenga toda una institucionalidad que le permita funcionar y entregar pensiones decentes. Es decir, aquí claramente a las AFP les interesa continuar. Son las que financian al mercado económico, al sistema financiero, a ese 1% más rico del país, que es dueño de todo, que es dueño de los medios de comunicación, que financia campañas políticas, que es dueño del retail, de la banca, y que por supuesto tienen el sartén por el mango, porque así también manejan nuestras conciencias, nuestra vida y las condiciones laborales, y está todo interrelacionado. Por tanto, es una tremenda pelea. Nosotros y nosotras creemos que es fundamental no decaer. Esta primera protesta que hicimos el 5 de septiembre es un camino sin retorno. Nosotros y nosotras estamos convencidas y convencidos que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y si bien el 2016 tuvimos tremenda explosión de movilizaciones, logramos romper el bloqueo comunicacional, porque fíjate, Fernando, que nosotros no partimos el 2016, pues. Nosotros como coordinadora Nomás AFP partimos trabajando desde el año 2012-2013, y cual predicadores en las esquinas hacíamos trabajo, hicimos marchas en las que cuando llegamos 2.000, 5.000 personas estábamos felices de la vida porque estábamos logrando aprender, y de pronto esto empezó a masificarse, y hoy día es que no hay familia en Chile que no sepa de carne propia lo que es el drama de las pensiones. Y aquí estoy hablando de todos los sectores políticos. Aquí no estamos hablando de izquierda, derecha, sur, centro, no, es un problema del país, y como tal ha tenido y tiene el sentido que tiene. O sea, tú con quien converses, todo el mundo coincide. Entonces, no hay que dejarse amilanar, las marchas no son suficientes, tenemos que seguir con nuevas formas de movilización. Esta protesta, vendrán otras, y ojalá en lo próximo esperamos realizar un paro. Si es que no podemos seguir haciéndole cosquillas a nuestra contraparte, tenemos que golpear donde efectivamente les va a doler, y tiene que ver entonces con ser capaces de, como ciudadanía, como pueblo, parar la producción y exigir condiciones justas para nuestras pensiones, pero también para el mundo del trabajo. Imagínate, se está hoy día legislando sobre un proyecto de reducción de la jornada laboral. A 40 horas. A 40 horas, que no es ninguna aberración tampoco. Comparémonos nuevamente con otros países del mundo. Chile es uno de los países que más trabaja y que menos produce, porque la cantidad de horas no significa calidad ni mayor producción, pero sí la calidad de vida de nuestras familias. Ay, caramba, qué terrible. O sea, la gente vive hoy día para trabajar, no trabaja para vivir. Ahora, generacionalmente, para seguir avanzando en la evaluación que ustedes hacen como movimiento Unidad Social, que ha convocado entonces esta protesta nacional que se verificó el 5 de septiembre y que ustedes van a seguir con movilización. ¿Qué gente participa etariamente o socialmente en eso? Porque está toda esta crítica que los jóvenes andan metidos en el celular, que están metidos en su... en este chiche que andamos todos realmente metidos en el celular, pero los jóvenes particularmente, que no viven, se quedan hasta las 3 de la mañana chateando, no sé qué, mirando, enviándose mensajes. Escandaliza un poco a la sociedad en general, escandaliza a las generaciones más antiguas. Y esas generaciones más antiguas también sienten que, a lo mejor voy a hacer así una descripción muy general y probablemente no muy acertada, pero estas generaciones que van desde los 30 años quizás hasta los 50 o 55,
también vienen un poco desencantadas de la política, Sí. desencantadas de De las la apatía, instituciones, que se ha empezado tienen a apatía, instalar, es muy sí, difícil sí. sacarla, no participan de los sindicatos, no participan de la Junta de Vecinos, son críticos de la política acérrimamente. La política, bueno, la política tiene harta responsabilidad, pero la gente es apática. Estamos viviendo como en sociedad y de repente lo único uno que ve es que de repente los abuelos, por el tema de las pensiones, son buenos para salir a la calle, van a las marchas. ¿Cómo ven ustedes esta distribución un poco generacional frente a las problemáticas que vive nuestra sociedad? Sí, me cuesta un poco separarlo tan por grupo etario, porque yo creo que no es tan así. Yo conozco muchas chiquillas y muchos chiquillos que son maravillosos y que están súper prendidos y que están militando en las coordinadoras. Nosotros como movimiento tenemos organización, bueno, como Confusán tenemos de Arica Magallanes el sindicato, digamos, de la salud, y ahí hay más de un 35% de nuestra dotación es gente más bien joven. Pero a nivel de la coordinadora Noma FP, que es un colectivo más heterogéneo, porque ahí hay pobladores, estudiantes, sindicales, qué sé yo, que nos agrupamos, ahí también hay mucha juventud que milita. Y sí, yo también coincido con tu análisis, en el sentido de que la gente más antigua, con más experiencia, tiene en su carne, en su vivencia, un mundo más colectivo, más comunitario, y que se ha ido perdiendo. O sea, hoy día hasta el sentido de barrio ya lo hemos dejado. Entonces, claro, Ni de cuadra ya. estamos Antiguo. no conoce ni al vecino del lado, ni el edificio que vive arriba abajo de tu departamento. Es una cuestión terrible. Y yo creo que esa es la pelea más importante que hoy día tenemos que dar. O sea, ese es el punto en que nosotros tenemos que ser capaces de ¿Contra la luchar apatía? contra el individualismo. O sea, nosotros tenemos que romper con esta forma de vida en que pretende inculcar que cada uno se rasca con sus propias uñas. La capitalización individual, Sí, en el que caso de la hablamos, AFP. Pero eso se replica en todos los ámbitos de la vida. Y ese no es el camino. Claramente no es el camino. El camino es la familia, con toda la diversidad de familias que hoy día entendemos, pero también es el barrio, también es el espacio colectivo donde estudiamos, donde trabajamos. Es decir, la vida en comunidad, la vida con sentido solidario, es la lucha que tenemos que dar para romper con este modelo económico que nos permea y que nos lleva a estas condiciones individuales que son bien tristes finalmente, porque uno podrá a lo mejor acumular mucho dinero, riqueza económica, pero eso, fíjate que a la vuelta del tiempo no te lo llevas a la tumba, no es algo que realmente te engrandezca como ser humano. Y yo creo que esa es la batalla más importante que hay que dar hoy día. Hemos hablado un poco de con quiénes o quiénes conforman unidad social, cuáles son las organizaciones, un poco cuáles son los objetivos de las tareas que están por hacer positivamente, digamos, en la sociedad, en las condiciones que se viven en Chile hoy día. Pero ¿quiénes son los, cómo llamarlos, no sé si los enemigos, pero quién es el otro, quién es el contrincante, contra quiénes hay que pelear? O sea, ¿Quiénes son los que se oponen a estos procesos? ¿Quién se ha opuesto, bueno, quizás es más fácil verlo, la AFP obviamente, contra el cambio de AFP, pero en el cambio de la Constitución, en los cambios importantes que debiera vivirse, en defender, por ejemplo, el agua como bien público? Uh-huh. ¿A quiénes visualizan ustedes como las grandes fuerzas que se oponen a estos cambios? Son las familias más ricas del país, porque las podemos contar con las manitos, que son dueños, que son los defensores de lo que heredamos, porque esto no cambió después de la dictadura. Finalmente cambiamos a quien en un momento reordenó el país a fuerza de sangre y muerte, para impedir los procesos sociales que se estaban dando. Recuperamos la democracia porque vamos a sufragar, pero fíjate que quedó todo igual, desde la constitución política hasta el sistema de seguridad social, una salud pública desfinanciada, etcétera, etcétera, la privatización de los servicios básicos. Es decir, hoy día estamos administrando un modelo que se implementó a sangre y fuego, y que, por supuesto, este grupo de privilegiados que tienen el sartén por el mango no quieren cambiar, no quieren soltar, porque tienen todo a su haber. Por lo tanto, es evidente que si nosotros somos la mayoría, los millones de habitantes que vivimos en este territorio y que vivimos absolutamente precarizados, porque además es bien complejo y es bien doloroso, ¿eh? La gente tiene miedo, fíjate, es como que no estamos en dictadura, pero tiene miedo. ¿Y a qué le tiene miedo a la gente? A quedar sin pega.
Porque, o sea, prefiero bajar la cabeza y someterme a un abuso. ¿Te acuerdas cuando aparecieron estas escenas de este empresario que torturaba a sus trabajadores? Que vende pastas. Después, el del restaurante lo mismo. Entonces, ¿qué pasa en la cabeza de esa gente que es capaz de aguantar algo así? Bueno, claro, cuando tú para que tus hijos estudien tienes que endeudarte. Cuando tienes un problema de salud tienes que pagarlo porque para no hay cómo. Por 30 años endeudarte cuando no más. Entonces la gente no... Hoy día no tenemos cadenas, no somos esclavos, pero estamos amarrados a un sistema económico que nos tiene absolutamente subyugados. Entonces, evidentemente, es una condición de vida que no es soportable y que nosotros por eso le decimos a la gente que hay que romper esas cadenas y esa cadena se puede romper solo si me agrupo, me organizo con mi vecino, con mi compañero de trabajo, etcétera. En la unidad está el camino, la fuerza que tenemos quienes somos la mayoría. Ustedes hacen estos planteamientos desde el mundo social, desde el mundo de las organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, territoriales, no sé cómo tú decías. Probablemente mapuches también, aunque leí la convocatoria y no había ni una organización mapuche, bueno, para la otra. Estas organizaciones sociales, mi pregunta es, ¿cómo se vinculan con el mundo político? ¿Por qué te lo pregunto? Porque cuando fue la Revolución Pingüina y la movilización estudiantil, estaban estos líderes estudiantiles que estaban muy en la palestra con los planteamientos. Uno de los argumentos fue, mira, lo que pasa es que no podemos seguir solamente en la movilización porque estas cosas se cortan en el Parlamento y tenemos que estar en el Parlamento y por tanto varios de nosotros vamos a presentarnos de candidatos y varios de ellos salieron y están, incluso hay una bancada estudiantil, pero pareciera ser que están medio atrapados en la dinámica. Entonces, tampoco en el Parlamento parece que pasa mucho posibilidades de transformar las cosas, ¿o cómo lo ven ustedes? A ver, en realidad en este colectivo Unidad Social no lo hemos discutido así. Nosotros sí hemos planteado que en este colectivo caben todos, pero todas las organizaciones sociales. Y uno de los principios que por lo menos mi sindicato tiene, y la coordinadora Noma FP también, cuando hablo de mi sindicato hablo de la Confusam, que somos los funcionarios y funcionarias de salud municipal, es la autonomía de los partidos políticos. Y eso no significa no ser político, porque el sindicalismo es una actividad muy política, ¿no? Pero uno no tiene una adscripción a un partido en particular. O sea, la posibilidad de diálogo con los partidos está, pero tú no te alineas bajo una normativa de un partido en particular, porque tu colectivo es mucho más amplio que eso. En nuestro sindicato hay gente de todos los sectores políticos y la mayoría de la gente no milita en ningún partido. Lo mismo pasa en nuestro colectivo, en nuestra coordinadora Noma FP y en Unidad Social lo mismo. Hay gente, no ha sido fácil sentarnos en la misma mesa este colectivo. Tenemos historias, tenemos rencillas, tenemos diferentes miradas de los problemas. Porque esto no es una taza de leche, muy por el contrario, pero ya es que es de sentido común que ya no podemos estar nosotros, o sea, tenemos muchas más cosas que nos unen, más que nos dividen. Ahora, respecto de lo que tú planteas en el Parlamento, fíjate que yo, manteniendo así siempre mi autonomía partidaria, yo no veo que estas nuevas representaciones que hoy día tenemos en el Parlamento sean tan inocuas o se las esté comiendo el sistema. O sea, lo que yo visualizo hoy día es que si de algún sector tenemos cierta defensa de nuestros intereses, justamente de sectores que están ligados, bueno, al histórico Partido Comunista, Socialista, qué sé yo, algo de PPD. El Frente Amplio. Y el Frente Amplio que llegó a cambiar las cosas. O sea, hoy día hay una expectativa que yo no tengo las fichas puestas ahí. Por supuesto, ninguno de nosotros, ni la Unidad Social, ni los sindicatos, ni Noma FP, tenemos las fichas puestas ahí. ¿No se va a tentar algún dirigente de Unidad Social en presentarse? Y si se presenta, feliz, sí, que lo haga, porque hay que disputar ese espacio también, pero ese no es el único espacio. Ahora, si tú te fijas, ¿quiénes hoy día están levantando la pelea por las 40 horas, diciéndole no a este fraude? Porque además, hoy día, en este contexto político, estamos viviendo como ciudadanía una arremetida de políticas neoliberales contrarias a derecho, pero en todos los ámbitos de la sociedad. No solo la flexibilidad laboral, no solo la contrarreforma tributaria, la contrarreforma de salud, la contrarreforma de pensiones, el proyecto de ley de salacuna universal, una parafernalia, puro chamullo, porque si tú lees la letra chica es un hacer negocio con la salacuna.
Mira, están reformando la dirección del trabajo, es decir, miles de medidas atentatorias a nuestros derechos hoy día en el Parlamento. Y estos políticos, estos parlamentarios están haciendo frente dentro de la capacidad bien poca, porque por cierto la oposición que tiene el actual gobierno es frágil, por decirlo menos, y eso daría para otro programa, porque de verdad que la conducta que hoy día tiene el Partido Demócrata Cristiano es francamente inconcebible, aunque uno la mira en la historia del país y no es tan nueva, pero uno no deja de sorprenderse. Entonces, autonomía sindical de los partidos políticos, pero eso no significa que como actores sociales no debamos dialogar y llegar a hacer alianzas en los momentos que eso se requiera, no cabe duda. Y esta movilización, esta protesta social o estas protestas sociales, llegada la hora en Chile, que es un país tan presidencialista en su estructura jurídica, orgánica, política, y el próximo año tenemos elecciones municipales y después se nos vienen las parlamentarias. Perdón, bueno, las parlamentarias también, sí, pero presidenciales. ¿Ustedes creen que es importante que los candidatos presidenciales, por ejemplo, recojan los planteamientos que ustedes realizan como en sus programas? Eso ¿Es también parte del objetivo de ustedes? Esperamos que suceda lo que es de sentido común y que es lo lógico, que quienes son candidatos a representación popular representen la voz del pueblo, representen la voz de las organizaciones. Eso es lo que se esperaría en una verdadera democracia. Lamentablemente nuestra democracia está capturada por el poder económico, por estas mismas familias que son dueñas de todo en nuestro país. Y fíjate que es una pelea de David contra Goliat, pero este David es capaz de tener esperanza y de transformar la realidad si es capaz de unirse, de romper con el estancamiento, romper con el individualismo y quererse unos con otros, aguantarnos con todas las diferencias que tenemos para transformar esto, porque no es normal la condición de vida en la que hoy día estamos y somos capaces de transformarla. La historia de la humanidad nos lo ha demostrado así toda la vida, es a través de la unidad, de la lucha y de la movilización, y ese es el camino, no cabe duda. Yo recuerdo que en dictadura, tú hacías mención, yo recuerdo que hubo la Asamblea de Civilidad, ¿no? Ahí estaba una veterana organización mapuche en la cual alguna vez participé yo, que se llama AFMAPU. Por eso echaba de mí por las organizaciones mapuche. Pero ya no, es que tienen que agruparse más. Nosotros en Unidad Social estamos con las puertas abiertas. La Asamblea de la Civilidad ha sido un inspirador en este colectivo. Ha salido en nuestras conversaciones por la gente con más experiencia, sí. Y los jóvenes que se están incorporando, fíjate, ávidos de encontrar esa historia, de retomar esos valores y de transformar. Porque yo insisto en decir, necesitamos cambios estructurales en nuestro país, tremendo. Pero esos cambios estructurales son posibles, sí, solo sí. Desde lo más cotidiano también somos capaces de romper y somos capaces de generar vidas más comunitarias, más solidarias, más amorosas. Carolina, muchas gracias por venir al programa. Estamos terminando esta primera parte. Bueno, además, darle un saludo a un veterano dirigente mapuche muy querido por mí, se llama José Santos Millao, estaba medio malito de salud. Y también comentar que este programa es apoyado por la Fundación Instituto de Estudios Laborales, FIEL, la Fundación FIEL, fielchile.cl, donde usted podrá encontrar, por ejemplo, entre otras cosas, una interesante entrevista al economista András Utov, que ha trabajado en los temas de Noma FP, también en alguna propuesta alternativa al sistema de administración de pensiones, y quien dice en esa entrevista, si es que lo logro resumir así en 30 segundos, menos, en 10 segundos, que las AFP no administran pensiones, lo que administran son fondos financieros. Interesante. Vamos a la pausa y regresamos para hablar de la crisis hídrica, en el norte, aquí en la quinta región, con una dirigente de varias organizaciones que están peleando por el agua y otros temas.